Toledo. Muy buenas noches, señor Aldea. Buenas noches, Valerie. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿ha asumido usted esta defensa justamente en un momento complicado para el expresidente Alejandro Toledo? Sí, en realidad he tenido conversaciones desde la semana pasada y tras una conversación definitiva el día domingo con el presidente Toledo, bueno, él ha decidido que la defensa legal ante los tribunales peruanos esté a cargo de mi persona. Antes de que nos diga si ya conversó con él sobre si vendría justamente a afrontar estas acusaciones y el pedido de la Fiscalía, ¿usted estuvo de acuerdo con la forma de el ingreso a su casa, el allanamiento realizado la semana pasada a su domicilio? Mira, no solamente respecto al allanamiento, en realidad hay muchas situaciones objetivas que cuestionan la imparcialidad y la objetividad con la que está trabajando la Fiscalía a cargo del doctor Castro. Considero que un allanamiento en la forma como se ha efectuado, sin las garantías del debido proceso, la forma como el fiscal de la Nación mediatiza una investigación fiscal y el hecho de que se someta a mi cliente a una persecución penal múltiple y se aperture 2 procesos penales por hechos que se encuentren vinculados a imputaciones vinculadas al mismo hecho, definitivamente son irregularidades que lo único que evidencian es que Alejandro Toledo no se está sometiendo a un proceso justo ni a un proceso donde se garanticen las garantías de la Constitución y del debido proceso. Entonces, señor Aldea, sus recomendaciones me imagino que van en tono de que el expresidente no regrese al Perú para asumir este proceso. Mire, yo estoy llamado y a mí se me ha encargado la defensa legal del presidente. No me he convertido en el asesor político ni en el asesor personal del presidente. Esa es una decisión que va mucho más allá del tema jurídico y sabrán decidir él. Yo confío en el buen juicio del presidente y el gabinete de asesores que lo acompaña sabrán decidir cuál va a ser la postura personal y política que tome frente a lo que ocurra el día jueves y a la decisión que tome el Poder Judicial. Por mi parte, lo que le puedo decir es los cuestionamientos de legalidad a este proceso y la posición que va a tener la defensa frente a este pedido de la Fiscalía de una prisión preventiva contra el expresidente. ¿Y lo que ha conversado con él hasta el momento que le hace pensar que él va a venir, como además le han recomendado muchísimas personas que han sido allegadas a él y las personas que ahora están viendo el caso? Sí, yo he conversado con él, converso constantemente con el doctor Alejandro Toledo, y conversamos temas sobre la estrategia que vamos a utilizar para enfrentar esta acusación, esta atribución de hechos formulada por la Fiscalía. En realidad no me reúno ni sostengo conversaciones para recomendarle si debe o no debe estar por acá. Si él me pide a mí una opinión de cómo se está llevando este proceso, solo debo informarle, como se le informa a usted, que mi opinión jurídica es que este proceso está plagado y lleno de vicios. No se ha observado la garantía del debido proceso, no se ha garantizado una defensa o la garantía del derecho a la defensa a mi cliente, ¿no? Y una serie de irregularidades, no solamente en la diligencia de allanamiento, sino irregularidades o vicios que se desprenden de la propia imputación, de la propia atribución de hechos, que en su momento lo vamos a sostener y a denunciar en la audiencia de prisión preventiva. En este momento, ¿dónde está Alejandro Toledo? ¿Estaba en París cuando fue notificado del allanamiento o se le comunicó del allanamiento? ¿Ahora dónde está? No, Alejandro Toledo sigue en París. Sigue en París. Se decía que iba a ir a Israel en un momento. ¿Hay alguna información sobre eso? Vamos, te reitero nuevamente lo mismo. Si yo te digo que esté en París es porque eso me enteré en Cuarto Poder cuando sacaron la entrevista que le hicieron vía Skype. Pero han pasado 2 días y usted sigue en comunicación con él. Repito, yo no converso con Alejandro Toledo ni dónde se encuentra, ni qué es lo que piensa hacer frente a la decisión que tome el Poder Judicial. Le vuelvo a repetir, mis conversaciones con él son absolutamente técnicas. A mí me compete resolver la estrategia técnica con la que nosotros vamos a enfrentar el requerimiento de prisión preventiva y cómo vamos a cuestionar las regularidades o irregularidades
de este proceso y de esta investigación fiscal. ¿Usted va a asistir a la audiencia el día jueves entonces? Sí. Yo voy a integrar el equipo de abogados, de letrados, que va a encargarse de la defensa técnica del doctor Alejandro Toledo en esa audiencia. Ok, él ha dicho que no tiene nada que ver con estos movimientos bancarios, pero ¿cuál es la defensa que entonces usted va a presentar? No solamente lo ha dicho, sino que no solamente lo ha sostenido conmigo, lo ha sostenido el Perú entero, ha escuchado la última entrevista que ha dado y lo que nos corresponde ahora es hacer valer las estrategias que nos permitan demostrar esta tesis. Aquí existe una declaración del señor Barata que no se encuentra corroborada en investigación y lo que nos corresponde justamente es exigirle esto a la Fiscalía, ¿no? Porque nadie, no porque se trate del señor Toledo, en realidad ningún ciudadano puede ser privado de su libertad por el simple dicho de un colaborador eficaz en una delación premiada que de ninguna manera garantiza la objetividad de las declaraciones y sobre todo de las indicaciones que haga o de las imputaciones que haga, en este caso el señor Alejandro Toledo. Entonces ustedes van a negar la ruta del dinero que de alguna forma ya se ha visto y que cerraría el círculo justamente de estas investigaciones después de las declaraciones del señor Barata. ¿Apelarán eso que es? Se va a cuestionar varias cosas. No solamente es hablar de la ruta del dinero. La defensa no solamente es abocarse a los hechos que componen la imputación fiscal. En el tema del tráfico de influencia se va a cuestionar la prescripción del delito. Consideramos que los plazos han transcurrido en demasía la oportunidad que tenía el Estado para perseguir a mi cliente. De repente esa no sea una posición de Alejandro Toledo, pero aquí el abogado soy yo y esta es una decisión enteramente técnica y jurídica y me corresponde hacer valer los medios de defensa que sean válidos, que la ley me permite en un proceso. O sea, no negaría esa ruta del dinero, pediría prescripción. Uno, el tema de prescripción en el delito de tráfico de influencia. Ahora, respecto al delito de lavado de activos, en realidad lo que nos preocupa es la preexistencia del caso de Ecoteva. Ecoteva no es un caso ajeno al caso Odebrecht. Tú mismo lo acabas de decir, parece que Odebrecht es el que cierra el círculo, ¿no? Del circuito del dinero. Ecoteva cierra el círculo que comienza Odebrecht. Si esto fuese cierto, y entonces ¿por qué el señor Hamilton Castro, en vez de aperturar un nuevo proceso penal, no remitió los actuados de la investigación a la doctora Villar para que en el marco del proceso del caso Ecoteva se amplíe la imputación y se cierre lo que usted acaba de decir, ¿no? El famoso lo que especula la prensa, lo que especula la Fiscalía, ¿no? El supuesto circuito del dinero que se utilizó para los hechos que se investigan en el caso Ecoteva. Bien, señor Aldea, ¿usted conocía de antes al señor Toledo? No, a mí me lo han... Bueno, lo conocía como lo conocía cualquier peruano en este país. A mí la relación de cercanía para que yo asuma la defensa ha sido propuesta por unos partidarios del partido, me han recomendado como profesional y bueno, no tengo ningún impedimento para poder asumir dentro del marco de ilegalidad y con una visión absolutamente objetiva la defensa del señor Toledo. ¿Podríamos conocer a esa persona, el nombre de la persona a quien le ha recomendado darle esta asesoría? Eso va a crear más especulaciones. Mejor dejémonos ahí. ¿Y algún nombre de los asesores que ha mencionado que tiene el señor Alejandro Toledo? Y si me permites concluir aquí una idea que sí me parece que es importante en esta conversación que estamos teniendo. Es el tema de la doble persecución. La Fiscalía, que sea el titular de la investigación, que le corresponda perseguir el delito, no significa que puede soslayar garantías mínimas, entre ellas el que ningún ciudadano puede ser sometido a 2 procesos penales por los mismos hechos. Y lo que está ocurriendo en este momento es que Odebrecht y Ecoteva parten de la misma supuesta irregularidad en la concesión del tramo 2 y 3 de la interoceánica. Lo que se está pretendiendo es que Alejandro Toledo enfrente un proceso penal con el doctor Concha y otro proceso penal ante el juzgado de investigación preparatoria del doctor Carguancho y nadie diga nada. Eso desde cualquier posición
jurídica es inaceptable y es incompatible con los derechos mínimos que garantiza el debido proceso. Bien, eso es lo que nos adelanta entonces el doctor Pablo Aldea. Él es el nuevo abogado del expresidente Alejandro Toledo y estará en audiencia entonces este jueves a las 10.